Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y hoy es muy especial. Hoy celebramos el Día de Muertos, pero en esta ocasión la historia que les traigo es diferente. Hoy nos comparten una historia de nuestras mascotas. Ellos también regresan, a veces para bien o a veces para mal. Les vuelvo a agradecer a todos los que enviaron sus historias para el mes del terror. Fue un mes algo cansado, pero muy entretenido con sus historias. Antes de empezar, solo les pido dejar un like y suscribirse si les han gustado las historias. Y bueno, dicho esto, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Bruno. Historia enviada por Juan Calixto, desde Mérida. Hola, les compartiré mi historia. Me llamo Juan. Esto pasó cuando vivía en Mérida. Cuando tenía 15 años, yo deseaba siempre que me regalaran un cachorrito. Era mi sueño más grande, pero por el espacio de nuestra casa y economía no se podía. Desde niño yo siempre pedía un cachorrito de regalo, pero jamás llegaba. Creo que mis papás siempre se daban cuenta de mi desilusión, y para mi 15º cumpleaños me tenían una sorpresa. Cuando llegué de la secundaria me estaban esperando con mi pastel y decoración como siempre. Pero esta vez había algo más. Una caja un poco grande sobre la mesa al lado del pastel. Al fin había llegado el día. Me puse muy contento y me acerqué rápido. Abrí la caja y fue una gran sorpresa, pero no la que esperaba. No era un cachorrito. Era un gato. Un gato gris ya un poco grande. No es que odie a los gatos, pero yo prefería un cachorrito. No pude disimular la desilusión en mi cara, pero a fin de cuentas era lo único que mis papás podían confiarme en ese entonces. Tener un perrito era mucha responsabilidad, según ellos decían. Pasaron los días y me fui familiarizando con el gato. La verdad es que era un poco indiferente. Solo se me acercaba de repente y se iba rápido, aunque esos momentos se podría decir que llegaban a ser bonitos. En cierta parte era un gato muy lindo, y limpio sobre todo. Lo único raro es que a veces desaparecía y siempre volvía por las noches. Todo empezó un día de esos que desapareció. En mi casa siempre dormíamos con las puertas cerradas. Algo me hizo despertarme esa noche. Volteé a la puerta y ahí estaba el gato. Pero había algo raro en él. Se veía un poco más grande, un poco más oscuro. Estaba inmóvil solo viéndome. En ese entonces pensé que había sido que aún estaba dormido, pero escuché una voz casi detrás de mí como si estuviera dentro de la pared. Algo que me preguntó: ¿así que no querías un gato? Si de por sí estaba paralizado, con esa voz aún más. No podía dejar de ver al gato y les juro por Dios que llegué a ver cómo el gato sonrió. Y no fue un gesto del animal. Realmente sonrió. Se puso en 4 patas y se fue lentamente. Me quedé un momento sin poder reaccionar y después me levanté rápido y cerré la puerta con seguro. Me regresé a tratar de dormir, pero no podía. Y de pronto volvió. O eso pensé yo. Empecé a oír golpecitos y maullidos en la puerta. Yo estaba de cara a la pared, pero fue tanto el tiempo que el gato estuvo haciendo eso que volteé a ver la puerta. El gato se seguía escuchando, pero debajo de la puerta había una sombra. Y no era del gato. Es que no quiero que piensen que estaba loco, pero eran patas de una cabra la sombra que se veía por debajo. Empecé a gritar como loco y se oyó claramente cómo esa cosa caminó lentamente hasta que se dejó de escuchar. Mis papás llegaron después de eso tratando de abrir la puerta. Me levanté a abrirles y les conté todo lo que había pasado. Le dije a mi papá que ya no quería a ese gato.
Mi mamá le dijo que lo regresara a la tienda, aunque no le regresaran el dinero. Mi papá se quedó serio, pero al final le dijo a mi mamá que no lo había comprado, que se lo había regalado una persona cuando salió de su trabajo. Por eso había sido la sorpresa tan repentina. Yo les insistí que ya no quería que ese gato estuviera con nosotros, que realmente había algo raro con él. Mis papás en cierta parte me creían que el gato era extraño, pero creo que dudaban sobre la sombra que vi, y pensaban más que era porque yo quería un perro y que quería deshacerme del gato. A partir de ahí, el gato dejó de regresar a la casa. Tardé un tiempo, pero logré dormir tranquilo después. Terminé la secundaria y ya tendría vacaciones. Y como la vez anterior, de sorpresa, mis papás al fin me regalaron el cachorrito que tanto quería. Fue de los días más felices de mi vida. Era un cachorrito de pitbull que, aunque era cruzado de otra raza, para mí era el perrito más hermoso que había visto. Dormía conmigo. Lo vi crecer cada mes. Les juro que era muy feliz en ese entonces. Ya había olvidado totalmente lo del gato. Hasta que un día en la noche, que estaba dormido, mi perro, que se llamaba Bruno, me despertó. Él no era escandaloso y de estar ladrando, pero me despertó porque estaba gruñendo. Yo dormía prácticamente abrazado con él y se me hacía raro que gruñera. Primero pensé que me gruñía a mí, pero él estaba mirando a la ventana. Ahí estaba otra vez ese maldito gato, solo asomando su cara por la ventana, y cuando lo miré, otra vez esa sonrisa humana. No sabía qué hacer. No quería ir a cerrar la ventana porque me acercaría a él aunque estuviera detrás del vidrio, pero tampoco podía quedarme así nada más. Solo empecé a gritarle a mis papás. Cuando llegaron, mi mamá gritó al ver a ese gato ahí en la ventana con esa horrible sonrisa. Estaba asustado, pero de alguna manera aliviado de que ellos también lo vieran. Mi papá fue el único que reaccionó rápido. Salió corriendo afuera cuando el gato se quitó de la ventana y cuando llegó él afuera ya no había nada. Bruno salió corriendo detrás de mi papá, pero él no se fue al patio de atrás donde estaba mi ventana. Él se quedó en la puerta del patio. Le ladraba a la calle y nos sorprendió porque nunca lo habíamos visto tan agresivo. No con nosotros, sino a lo que le ladraba. Nosotros no vimos nada, pero mi mamá dijo que había visto una sombra. Ninguna forma en particular, pero veía una sombra en la oscuridad. Como pudimos logramos tranquilizar a Bruno y nos fuimos a dormir ya muy tarde. Hablamos de lo que pasó y sobre qué hacer. Mi mamá es muy creyente de esas cosas de esotería o brujería. Así que al otro día iría con una señora de confianza para que nos ayudara o nos dijera qué pasaba y de dónde había salido ese gato. Para hacerles un resumen, ese gato se lo habían mandado a mi papá, una mujer que estuvo obsesionada con él. No sabemos si era brujería, pero esa mujer ya era algo más malo que eso. La señora le dijo a mi mamá que esa mujer había mandado un demonio a nuestra casa. Pero esto que les estoy contando no es sobre esa mujer o la brujería o demonios. Es sobre Bruno. La señora esa le dio ciertas cosas a mi mamá para que pusiera en lugares específicos mientras conseguía a alguien que fuera a bendecir y desinfestar nuestra casa. Así lo dijo. No sé bien qué signifique, pero el desenlace de esa pesadilla fue unos días después. Esos días sentía algo extraño. Cada vez que veía a Bruno, lo abrazaba mucho y me daba tanto sentimiento que hasta lloraba. Nos fuimos a dormir ese día un poco más tranquilos. No sé por qué, fue inconscientemente. Esa noche cerré la puerta de mi cuarto. Me quedé viendo una película con Bruno y nos dio la madrugada.
Cuando me di cuenta que era tarde, solo estuve un rato en el celular, apagué todo y me fui a dormir. Me despertó Bruno. Estaba gruñendo otra vez. De golpe sentí esa tensión en mi espalda, sabiendo perfectamente por qué lo hacía. Volteé a la ventana, pero no estaba ahí. Otra vez, de alguna manera, había entrado a la casa, haciendo lo mismo, maullando y dando golpecitos en mi puerta. Esta vez no había ni una sombra, solo lo escuchaba. Empecé a gritarle a mis papás, grité con todas mis fuerzas y Bruno estaba ladrando también. Mi mamá despertó y me pidió que le abriera. Corrí a abrirle, pero no había nadie. Y mi mamá seguía pidiendo que le abriera. Volteé a buscar y ahí estaba ese gato con su horrible sonrisa. Bruno salió detrás de él y yo corrí al cuarto de mis papás. Ahí estaba mi mamá y mi papá dormidos. Los desperté rápido diciéndoles que había vuelto. Se levantaron rápido y yo salí corriendo a buscar a Bruno. Tenía un mal presentimiento. Él había atrapado a ese gato y lo estaba azotando en el aire ya muerto. No podíamos verlo bien, pero cuando lo dejó en el suelo, era como si fuera un animal disecado, como si solo tuviera el pelaje ya todo seco y vacío por dentro. Encendimos todas las luces y mi papá le prendió fuego a esa cosa. Mi mamá le llamó a la señora y vino con un señor. A esas horas de la madrugada vinieron y siempre les voy a agradecer por eso. El señor que vino con la señora no habló para nada. Traía un costal de esos de tela café. Ahí recogió lo que quedó de ese gato con una pala y se lo llevó. La señora echó cosas en la casa y donde lo quemaron e hizo algunas oraciones. No dormimos bien esa noche. Como a las 6 de la mañana me fui a dormir con Bruno y desperté como a la 1 de la tarde. Mi Bruno estaba muerto. Estaba tan tranquilo que no pensé que fuera real. Pero empecé a hablarle y moverlo. Al sentir todo su cuerpo rígido, me di cuenta que era cierto. Mi Bruno estaba muerto. Él nunca se había enfermado. Ese gato, esa maldita cosa le había hecho algo cuando trató de defender a su familia. No tienen una idea de cómo lloré. Tardé mucho en superarlo, pero al menos esa cosa no nos volvió a molestar. Ahora tengo mi familia, tengo 2 hijos. Hace poco mi niño pequeño tiene 4 años apenas. En estos días empezó a decir que lo visita un ángel, que es un niño y que es su amigo. Estábamos comiendo cuando dijo eso. Mi esposa le preguntó, siguiéndole el juego, que cómo se llamaba su amigo. Bruno, dijo él. Rompí en llanto ahí en la mesa. Jamás le había contado a mi esposa lo que pasó y dudo mucho que sea una coincidencia. Este 2 de noviembre tengo pensado poner a Bruno en nuestro altar. Tal vez suene absurdo, pero espero que escuche esto. Gracias, Bruno, por cuidar a tu familia y por cuidar ahora a mis hijos. Aunque sea en sueños, pero déjame verte también. No sabes cuánto extraño abrazarte. Gracias, Bruno, por dejarme ser tu amigo. Sé que es día de recordar personas, pero también recuerden a sus mascotas, sus verdaderos amigos. Gracias por escucharme. No tengo nada más que decir. Hermanos, esta historia no sé si me dio miedo o sentimiento. Creo que el hecho de criar a mi perro desde casi recién nacido me hizo sentirla aún más. Y como nos aconseja nuestro hermano, recuerden a sus seres queridos y también recuerden siempre a sus mascotas. Antes de irnos, como siempre, dejen su like si les ha gustado la historia y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos,
Por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima. Feliz Día de Muertos. Y recuerden, ya pueden descansar en paz.